Bienvenidos al programa. Y por favor, cuéntenme dónde están viendo este video. Dejen su opinión en los comentarios. No fue una revolución anunciada. Fue un grito que nació cuando el suelo cedía bajo los pies. Durante años, un país sin salida al mar vio cómo la violencia devoraba aldeas, cómo las carreteras se cerraban y cómo la esperanza se marchitaba como un campo sin lluvia. Se prometió seguridad desde fuera. Se prometió ayuda. Se prometieron alianzas. Pero la tierra siguió ardiendo y la gente siguió huyendo. Entonces ocurrió el giro. No un discurso diplomático, sino una decisión cruda. Decir no y decirlo en voz alta. En medio del asedio, surgió una figura improbable. Un joven capitán que rechazó los privilegios del poder y habló de sacrificio, dignidad y soberanía. No ofreció caridad, ofreció responsabilidad. No pidió paciencia, exigió velocidad. Y al hacerlo, tocó una memoria profunda, enterrada desde los años de Thomas Sankara, cuando la independencia significaba algo más que una bandera. Esta no es una historia cómoda. Es una historia de riesgo, de rupturas y de decisiones que inquietaron a viejos aliados y despertaron nuevas esperanzas. Es la historia de un país que eligió caminar sin permiso, sembrar con sus propias manos y reclamar el derecho a contar su propio relato. Quédate con nosotros. Esto es más que un titular. Es un punto de inflexión que el tiempo recordará. Suscríbete y camina con nosotros a través de los hechos. Antes de que el mundo pronunciara su nombre, el país ya estaba sangrando. No era una metáfora, era geografía y tiempo. Desde el año 2015, una insurgencia yihadista había ido cerrando carreteras, vaciando aldeas y rompiendo la rutina básica de la vida. Miles murieron. Más de 2 millones de personas abandonaron sus hogares. Aproximadamente el 40% del territorio quedó fuera del control del Estado. Escuelas cerradas, mercados silenciados, comunidades enteras viviendo entre el miedo y la espera. Durante años, las promesas llegaron desde fuera. Asistencia militar, cooperación regional, misiones conjuntas. Se habló de estabilidad, de entrenamiento, de seguridad compartida. Pero sobre el terreno, la violencia no cedió. En muchas zonas rurales, el Estado era un rumor lejano. Los ataques continuaban. Los convoyes humanitarios eran emboscados. Las familias huían con lo puesto. La sensación que se extendía no era solo de peligro, sino de abandono. En ese clima, la política se volvió frágil. En el año 2022, el país vivió 2 golpes de Estado en menos de 12 meses. Cada nuevo líder acusaba al anterior de incapacidad para proteger a la nación. La población observaba con cansancio cómo las élites discutían mientras la guerra avanzaba. La corrupción, real o percibida, amplificó la rabia. ¿Cómo aceptar aumentos salariales en la cúspide cuando el campo ardía y las ciudades temblaban? La memoria colectiva buscó refugio en el pasado. Muchos recordaron los años 80, cuando Thomas Sankara hablaba de orgullo, autosuficiencia y dignidad. Aquella época parecía lejana, casi mítica, pero la comparación era inevitable. Entonces, como ahora, el país enfrentaba presiones externas y una crisis interna profunda. La diferencia era que, esta vez, el colapso parecía inminente. A finales de septiembre de 2022, el tablero se volcó. Un joven capitán tomó el control en un contexto de apoyo popular visible en las calles. No fue una transición ordenada ni un proceso convencional. Fue una irrupción nacida de la urgencia. El mensaje era simple y brutal. El ritmo debía cambiar. Todo era urgente. Seguridad, defensa, salud, infraestructura. No había espacio para la burocracia ni para los rituales vacíos del poder. El nuevo liderazgo heredó un país sitiado. En muchas regiones, el sonido de los disparos era más frecuente que el de las campanas escolares. Los agricultores no podían acceder a sus tierras. Las rutas comerciales estaban fragmentadas. Incluso la capital vivía bajo tensión constante. La pregunta no era si había que actuar, sino cómo hacerlo cuando las herramientas tradicionales habían fallado. Las alianzas extranjeras, en particular las heredadas de la era poscolonial, comenzaron a ser cuestionadas abiertamente por la población. Para muchos ciudadanos,
La presencia de fuerzas internacionales no había producido el resultado prometido. 8 años de cooperación no habían derrotado a los grupos armados. La frustración se transformó en rechazo. En pancartas, en consignas y en conversaciones cotidianas, apareció una idea cada vez más clara. La seguridad no podía subcontratarse indefinidamente. Este fue el terreno sobre el que se construyó el nuevo discurso. No como una ideología pulida, sino como una reacción al asedio. La narrativa no hablaba de comodidad ni de consensos amplios. Hablaba de supervivencia, de responsabilidad compartida, de un país que debía defenderse con lo que tenía, desde sus soldados hasta sus campesinos, desde sus recursos hasta su memoria histórica. La tierra, tan presente en la vida rural, se convirtió en símbolo. Durante años había sido explotada, abandonada o convertida en campo de batalla. Ahora se hablaba de recuperarla, no solo físicamente, sino moralmente. De sembrar de nuevo, aún sabiendo que la cosecha tardaría. De aceptar sacrificios inmediatos a cambio de la posibilidad de un futuro distinto. Nada estaba garantizado. Las decisiones que se avecinaban implicaban riesgos reales, fracturas sociales, aislamiento diplomático, represalias económicas. Pero para muchos dentro del país, el riesgo mayor era seguir como antes, permanecer inmóviles mientras el suelo se hundía. Así comenzó esta etapa, no con estabilidad, sino con una elección, no con certezas, sino con un salto. La nación, exhausta y herida, se preparaba para convertir la urgencia en estrategia y el miedo en acción colectiva. Y cuando la seguridad dejó de ser una promesa externa, la pregunta inevitable surgió. ¿Quién estaría dispuesto a defender la tierra cuando el Estado ya no podía hacerlo solo? La seguridad dejó de ser un asunto exclusivo de cuarteles y comunicados oficiales. Se transformó en algo más íntimo, más crudo. En muchas aldeas, la pregunta ya no era cuándo llegaría el ejército, sino si alguien llegaría a tiempo. Fue en ese vacío donde una idea, antigua y peligrosa a la vez, tomó forma. Si el Estado no podía estar en todas partes, el pueblo tendría que convertirse en parte de la defensa. La figura del Volontaire pour la défense de la patrie, conocidos como VDP, no era nueva. Existían como marco legal desde años anteriores, pero su papel había sido limitado. Bajo el nuevo liderazgo, ese marco se expandió de manera radical. En pocas semanas, se lanzó una movilización nacional sin precedentes. El objetivo era claro y ambicioso: reclutar decenas de miles de civiles para apoyar directamente al ejército regular. Hombres y mujeres comunes respondieron. Agricultores que conocían cada sendero del monte. Comerciantes que habían visto cerrar sus rutas una y otra vez. Jóvenes estudiantes cansados de ver su futuro reducido a la huida o al silencio. Recibieron entrenamientos breves, armas básicas y una misión concreta: proteger sus comunidades, vigilar caminos, alertar de movimientos sospechosos. La guerra, hasta entonces distante para algunos, entró de lleno en la vida cotidiana. Para muchos pueblos, el cambio fue inmediato. Donde antes reinaba la indefensión, apareció una sensación de control. Los voluntarios conocían el terreno mejor que cualquier fuerza externa. Sabían quién pertenecía a la comunidad y quién no. Podían reaccionar más rápido que una unidad militar situada a kilómetros de distancia. En lugares como Yibo o Arbinda, algunos residentes hablaron por primera vez en años de alivio parcial. Convoyes de alimentos lograron pasar. Ciertos cercos se rompieron. La noche dejó de ser completamente silenciosa. Pero este giro tuvo un precio elevado. Los voluntarios se convirtieron en objetivos prioritarios para los grupos armados. Las emboscadas se multiplicaron. Muchos murieron con apenas semanas de formación. El sacrificio fue real y visible. Cada funeral reforzaba la narrativa de resistencia, pero también habría una herida profunda en comunidades ya golpeadas. Las críticas no tardaron en llegar. Organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de armar a civiles en un contexto marcado por tensiones étnicas.
Algunos informes señalaron represalias y abusos, acusando a ciertos grupos de voluntarios de atacar a comunidades inocentes bajo la sospecha de colaborar con insurgentes. Analistas occidentales alertaron de un posible efecto contrario al deseado, que la violencia alimentara el reclutamiento yihadista en lugar de frenarlo. El gobierno respondió con firmeza. Insistió en que los VDP estaban bajo disciplina militar y que cualquier abuso sería sancionado. Argumentó que no se trataba de una elección ideológica, sino de una necesidad. Durante años, el país había luchado con una sola mano, limitado por recursos y dependiente de apoyos externos que no habían logrado resultados decisivos. Involucrar a la población era, según esta visión, la única forma de equilibrar la balanza. La reacción internacional fue ambivalente. Algunos medios reconocieron la desesperación que había llevado a esta estrategia. Otros la describieron como una deriva peligrosa, un síntoma de estados que, acorralados, cruzan líneas difíciles de desandar. En capitales occidentales, la palabra milicia empezó a aparecer con frecuencia, cargada de connotaciones negativas. En los pueblos del norte y del este, la palabra que dominaba era otra: supervivencia. Este contraste marcó el verdadero clímax del momento. Dentro del país, muchos veían a los voluntarios como héroes, personas que habían decidido no huir más. Fuera, se observaba con inquietud un experimento social y militar de alto riesgo. Dos narrativas chocaban. Una hablaba de dignidad y autodefensa, la otra de fragmentación y derechos vulnerados. Lo que nadie discutía era la magnitud del cambio. La guerra ya no era solo un asunto del Estado contra grupos armados. Se había convertido en una causa nacional, con todas sus contradicciones. Cada ciudadano armado era a la vez un símbolo de resistencia y una señal de la fragilidad institucional que había llevado a esa decisión. En este punto, la seguridad dejó de ser un problema técnico para convertirse en una cuestión moral. ¿Es legítimo pedir a los civiles que asuman un rol tan peligroso? ¿Puede una nación salvarse movilizando a su propio pueblo, aún a riesgo de romper su tejido social? Las respuestas no eran simples, y el desenlace seguía abierto. Porque mientras el país convertía la defensa en un asunto colectivo, una decisión aún más audaz se preparaba en silencio. Una decisión que ya no solo afectaría a la guerra, sino al lugar mismo del país en el mundo. Y cuando la batalla pasó del campo a la soberanía, los viejos aliados comenzaron a inquietarse. La guerra no solo reconfiguró el frente de batalla, reordenó la relación entre el poder y la gente común. En un país exhausto por años de violencia y promesas incumplidas, los gestos simbólicos comenzaron a importar tanto como las operaciones militares. Y el primer mensaje no llegó desde un discurso, sino desde una renuncia. El nuevo liderazgo decidió romper con una tradición profundamente impopular: los privilegios en la cúspide del Estado. Rechazar el salario presidencial y mantener la paga de un capitán no resolvía la crisis de seguridad, pero tocaba una fibra sensible. En una nación donde campesinos habían perdido sus tierras y comerciantes sus rutas, el gesto fue leído como una señal de que el sacrificio no sería unilateral. Poco después, los ministros redujeron de forma drástica sus remuneraciones y destinaron una parte a un fondo de solidaridad nacional. El mensaje era claro: la austeridad no sería solo un discurso dirigido a los de abajo. Para muchos ciudadanos, aquello representó un cambio psicológico inmediato. En Mercados y Barrios, la comparación con Thomas Sankara surgió de manera espontánea. No como nostalgia vacía, sino como referencia moral. Un líder que vive de forma sencilla, decían algunos, es más creíble cuando pide resistencia. Ese capital simbólico se tradujo en algo difícil de medir, pero crucial en tiempos de crisis: confianza. Sin embargo, la confianza tiene un reverso. Cuando una figura concentra esperanza, también concentra expectativas. A medida que el Estado asumía un papel más central en la vida cotidiana, desde la seguridad hasta la información, surgieron preguntas inevitables sobre el equilibrio de poder. Las decisiones se tomaban con rapidez, justificadas por la urgencia.
Los procedimientos habituales se consideraban lentos, incluso peligrosos. El país entraba, de facto, en una lógica de excepción. En este contexto, la línea entre liderazgo firme y concentración excesiva de poder se volvió difusa. Algunos sectores urbanos, especialmente jóvenes educados y profesionales, comenzaron a debatir en voz baja. ¿Cuánto control es aceptable en nombre de la supervivencia? ¿Dónde termina la disciplina necesaria y empieza el silenciamiento? No eran preguntas abstractas. Se reflejaban en el control del discurso público, en la reducción de espacios de crítica y en la creciente centralidad de la narrativa oficial. Aún así, para amplias zonas rurales, estas preocupaciones parecían lejanas. Allí, la prioridad seguía siendo elemental: seguridad, alimentos, acceso a caminos. En regiones donde el Estado había sido casi invisible durante años, su presencia, aunque más rígida, se percibía como un regreso. La política, en ese sentido, se medía menos por principios formales y más por resultados tangibles. Este contraste creó una fractura silenciosa entre distintas experiencias de la crisis. Mientras algunos discutían sobre libertades y procedimientos, otros evaluaban al poder por una pregunta simple: ¿ha cambiado algo en nuestra vida diaria? La respuesta variaba según el lugar y el momento, pero la percepción de movimiento, de ruptura con la inercia anterior, era ampliamente compartida. En el plano político, la narrativa oficial se apoyó en una idea recurrente: la nación como un cuerpo herido que necesita disciplina para sanar. En ese marco, la crítica podía interpretarse no como disenso legítimo, sino como distracción peligrosa. Esta visión encontró respaldo entre quienes veían en el pasado reciente un desfile de líderes incapaces de actuar con decisión. El recuerdo de la parálisis pesaba más que el temor a un exceso de control. El impacto civil también se manifestó en la vida cotidiana de formas menos visibles. La participación en iniciativas comunitarias aumentó. La gente habló más de deber, de responsabilidad compartida, de reconstrucción. En algunos casos, este espíritu fortaleció la cohesión local. En otros, generó presión social. Quien no participaba podía ser visto con sospecha. La frontera entre solidaridad y coerción se volvió tenue. A nivel nacional, el país se encontraba en una encrucijada. La legitimidad ya no dependía de elecciones inmediatas ni de reconocimiento externo, sino de la capacidad de demostrar que el sacrificio producía resultados. Cada mejora en seguridad reforzaba el relato. Cada ataque exitoso de los grupos armados lo debilitaba. El poder se sostenía sobre una balanza inestable, donde la percepción pública era tan decisiva como los hechos sobre el terreno. En este escenario, Burkina Faso dejó de ser solo un caso de crisis de seguridad para convertirse en un laboratorio político. Un lugar donde se ponían a prueba preguntas incómodas. ¿Puede un Estado ganar tiempo restringiendo ciertas libertades sin perder su alma? ¿Puede la dignidad colectiva justificar decisiones excepcionales? Las respuestas no eran unánimes, pero el debate ya no podía ignorarse. Porque mientras la sociedad asumía sacrificios y el poder consolidaba su control interno, una nueva presión se acercaba desde fuera. Las decisiones tomadas en nombre de la urgencia comenzarían pronto a tener consecuencias más allá de las fronteras. En un escenario donde la diplomacia, el comercio y la influencia internacional entrarían en juego. Y cuando la política interna se convirtió en una señal para el mundo, la mirada internacional dejó de ser indiferente. Las decisiones tomadas en nombre de la urgencia interna no tardaron en cruzar las fronteras. Lo que para muchos dentro del país era una afirmación de supervivencia, para actores externos comenzó a verse como una señal de ruptura. La política dejó de ser solo doméstica y pasó a leerse como un mensaje geopolítico. El primer impacto fue militar. La salida de las fuerzas francesas, formalizada a comienzos de 2023, marcó un punto de no retorno en una relación histórica. Para París y otros aliados occidentales, la retirada significó perder capacidades clave de inteligencia y apoyo aéreo en una región volátil. Para el gobierno, fue la confirmación de una doctrina. La seguridad no podía depender de pactos heredados que no habían dado resultados. La lectura internacional fue inmediata.
El país estaba dispuesto a asumir riesgos mayores a cambio de autonomía. Luego vino el Frente Informativo. La suspensión de emisoras internacionales de gran alcance generó titulares y comunicados de protesta. Organizaciones de prensa hablaron de censura y retroceso democrático. Las autoridades respondieron con un argumento contundente. En tiempos de guerra, la información también es un campo de batalla. Este choque de lógicas expuso una brecha profunda entre la noción occidental de libertad de prensa y la idea de soberanía informativa en un contexto de conflicto existencial. La reacción económica no se hizo esperar. Estados Unidos retiró el acceso preferencial a su mercado bajo el programa AGOA, una medida presentada como técnica y basada en criterios de gobernanza, pero percibida internamente como presión política. Para un país con exportaciones limitadas hacia ese mercado, el golpe fue más simbólico que material. Aún así, reforzó una narrativa ya instalada. Cuando se desafía el orden establecido, el costo llega por la vía del comercio y la diplomacia. En paralelo, se aceleró una reconfiguración de alianzas. El gobierno buscó relaciones más diversificadas, explorando cooperación con actores que prometían apoyo sin condicionamientos explícitos. Este movimiento fue leído en Europa y Norteamérica como un giro hacia un mundo multipolar, donde la influencia occidental ya no es incuestionable. Analistas advirtieron sobre la entrada de nuevos actores y el riesgo de dependencia alternativa. En el país, el discurso era otro. No se trataba de cambiar de tutor, sino de elegir socios. La creación de la Alianza de Estados del Sahel y la posterior ruptura con el bloque regional tradicional profundizaron la inquietud. Para observadores externos, este eje representaba una fragmentación peligrosa del orden regional. Para sus promotores, era una respuesta defensiva frente a sanciones y amenazas de intervención. El lenguaje cambió, de cooperación a autodeterminación, de integración a protección mutua. En este escenario, Ibrahim Traoré se convirtió en un símbolo que trascendía las fronteras nacionales. Para algunos, encarnaba una nueva generación de líderes que desafiaban abiertamente a las antiguas potencias. Para otros, era una señal preocupante de la normalización del poder militar y del alejamiento de los procesos democráticos. Dos lecturas opuestas de una misma figura, amplificadas por medios y redes sociales. La realidad, sin embargo, era más compleja que los titulares. El país no había roto todos los lazos con Occidente ni abrazado sin reservas a nuevos aliados. Seguía recibiendo ayuda humanitaria y manteniendo canales diplomáticos abiertos. Pero el centro de gravedad había cambiado. La prioridad ya no era agradar, sino resistir y redefinir su lugar en el mundo. Mientras las capitales extranjeras debatían riesgos e influencias, en el terreno se gestaba otra batalla, menos visible pero igual de decisiva, la del control de los recursos y la capacidad de transformar riqueza en poder real. Porque cuando la soberanía política se afirma, la pregunta inevitable es, ¿quién controla lo que yace bajo la tierra? Con la soberanía política en el centro del discurso, el foco se desplazó hacia algo más tangible y a la vez más delicado: la economía real. No la de los comunicados ni la de los acuerdos abstractos, sino la que se toca con las manos, la que decide si una nación camina o tropieza. El nuevo rumbo se expresó con una consigna implícita: dejar de exportar pobreza en bruto y empezar a producir valor. El control de los recursos minerales se convirtió en el primer símbolo de ese giro. Durante décadas, el oro había salido del país casi sin dejar rastro en la vida cotidiana de la mayoría. Bajo la nueva estrategia, el mensaje fue inequívoco. Los recursos del subsuelo debían servir antes que nada a quienes vivían sobre él. La toma de control de minas clave y el impulso a una refinería nacional no se presentaron solo como decisiones económicas, sino como actos de reparación histórica. Extraer ya no bastaba. Había que transformar, refinar, decidir el destino del producto final. Esta lógica se extendió a otros sectores. La agricultura, de la que depende una gran parte de la población, fue vinculada directamente a la soberanía económica.
Inversiones en maquinaria, apoyo a productores locales y la idea de alimentar al país con su propio esfuerzo reforzaron una narrativa de autosuficiencia. La tierra volvió a ocupar un lugar central, no como frontera de conflicto, sino como base de reconstrucción. En paralelo, la industrialización ligera comenzó a ocupar espacio en el imaginario nacional. La transformación del algodón en textiles locales y la restricción a la importación de ropa de segunda mano apuntaron a un objetivo doble: proteger la producción interna y recuperar una noción de dignidad asociada al trabajo y a la identidad cultural. Vestir lo propio se convirtió en un gesto político silencioso, cotidiano, pero cargado de significado. La energía fue quizá el terreno donde el futuro se hizo más visible. La apuesta por la energía solar respondió tanto a una necesidad práctica como a una visión estratégica. Reducir la dependencia de importaciones costosas, estabilizar el suministro y llevar electricidad a zonas rurales significaba algo más que progreso técnico. Significaba tiempo, salud, educación y la posibilidad de que pequeñas actividades económicas echaran raíces. La inauguración de plantas solares y de una fábrica de paneles marcó un cambio de escala. No solo consumir tecnología, sino producirla. Todo este esfuerzo tenía un denominador común: la juventud. En un país donde la mayoría de la población no ha alcanzado la edad adulta, el futuro no es una abstracción lejana. Programas de emprendimiento, formación técnica y servicio cívico buscaron canalizar una energía que sin oportunidades podía derivar en frustración o emigración. Aquí, la narrativa dejó de ser defensiva y pasó a ser aspiracional. Construir, innovar, permanecer. Sin embargo, el camino estaba lejos de ser lineal. La gestión estatal de recursos plantea riesgos evidentes: ineficiencia, corrupción, falta de transparencia. La industrialización requiere tiempo, capital y estabilidad. La transición energética necesita mantenimiento y planificación. Nada de esto estaba garantizado. Cada avance abría nuevas preguntas. Cada éxito parcial elevaba el listón de las expectativas. Aún así, la dirección era clara. Se trataba de sembrar hoy con la esperanza de una cosecha futura, aún sabiendo que la tormenta no había pasado. De cambiar la lógica de supervivencia por una de construcción, sin perder de vista las amenazas latentes. Porque al final, las revoluciones no se miden por la audacia de sus anuncios, sino por lo que logran sostener cuando el entusiasmo se desvanece y llega la prueba del tiempo. Y justo ahí, en el silencio después de las decisiones, comienza el verdadero juicio de la historia. Al final, no se trata solo de decisiones políticas ni de maniobras estratégicas. Se trata de una pregunta más profunda, casi existencial. ¿Puede una nación herida reinventarse sin pedir permiso? En este recorrido, hemos visto un país que eligió no esperar más, que decidió pagar el precio de la incertidumbre a cambio de la posibilidad de escribir su propio futuro. Nada de lo ocurrido garantiza el éxito. La soberanía no es un escudo mágico, es una carga. Exige disciplina, coherencia y resultados visibles. Convertir recursos en bienestar real, transformar sacrificio en progreso y evitar que el poder concentrado se vuelva un fin en sí mismo. Ese es el desafío que se extiende más allá de los discursos y las consignas. En Burkina Faso, la narrativa dominante ya no es la de la víctima pasiva, ni la del alumno obediente del orden internacional. Es la de un país que ensaya un camino distinto, consciente de sus límites y de sus riesgos. Para algunos observadores externos, ese camino parece imprudente. Para muchos dentro del país, es simplemente necesario. Porque la alternativa, seguir igual, ya demostró su fracaso. La figura que encarna esta etapa genera divisiones claras. Para unos, Ibrahim Traoré representa una esperanza generacional. La idea de que el liderazgo puede ser austero, directo y anclado en la dignidad nacional. Para otros, simboliza una deriva peligrosa donde la urgencia justifica demasiadas cosas. Ambas lecturas conviven, y ambas forman parte de la verdad. El tiempo, no la retórica, decidirá cuál pesa más. Lo que sí es innegable es el impacto psicológico.
Algo se ha movido no solo en las instituciones, sino en la imaginación colectiva. La idea de que África puede negociar desde la firmeza, producir en lugar de solo exportar materias primas, y priorizar el comercio sobre la ayuda, ha ganado espacio. Esa idea resuena más allá de las fronteras, en un continente cansado de promesas ajenas. El futuro sigue abierto. La seguridad aún es frágil. La economía necesita consolidarse. La cohesión social debe protegerse con cuidado. Pero incluso en medio de esas incógnitas, hay una diferencia fundamental respecto al pasado. La sensación de agencia. La convicción de que las decisiones, acertadas o no, pertenecen a quienes viven sus consecuencias. En ese sentido, Burkina Faso no está ofreciendo un modelo acabado. Está planteando una pregunta al mundo y a sí misma. Si la dignidad tiene un costo, ¿estamos dispuestos a pagarlo para no volver a arrodillarnos? Si esta historia te interpela, no la dejes aquí. Compártela, coméntala y acompáñanos. Porque lo que está en juego no es solo el destino de un país, sino la forma en que se redefine el futuro de toda una región.